En este video haré un tour por mi barrio en Canadá. Yo vivo en un pueblo que se llama Kingsville, en la provincia de Ontario, al sur de la ciudad de Windsor, a una media hora, a orillas del lago Erie, que es uno de los grandes lagos de América del Norte. Kingsville tiene una población de más o menos 25.000 habitantes. Se puede considerar como uno de los suburbios de Windsor, que es la ciudad más grande en el county. Y mientras estoy manejando, te voy contando más sobre este acogedor pueblo. Y si tienes alguna duda, una pregunta que no haya tocado en el tour, me la haces saber en los comentarios o me envías un mensaje por el Instagram. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer el tour por mi barrio en Canadá. Pero antes de comenzar, si es que aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Este es el downtown de Kingsville, que le llaman las cuatro esquinas o los four corners, ¿no? Porque justamente, como su nombre lo indica, hay cuatro esquinas acá. Ahí están dos bancos, que es el BMO, el Banco de Montreal, y el RBC, Royal Bank of Canada. Acá en la esquina está el CIBC, otro de los grandes bancos. Esta es la Main Street, donde estoy parado, con Division, que va de norte a sur, y esta Main Street va de este a oeste. Kingsville es conocido por ser un lugar gastronómico y de viñedos. En esta Main Street hay muy buenos restaurantes. Hoy es día de semana, no se ve mucho movimiento, pero los fines de semana y en las tardes, noche, todo esto está copado. Acá hay una escuela de karate, por acá hay varias breweries, que son tiendas donde fabrican su propia cerveza, con comidas. Por acá, esta es una bien conocida, que es la Kingsville Brewery. Ahí también hay sushi, otro El Diablo, Elite, otro restaurante, The Main, y más allá hay otros. Acá también hay un pequeño centro comercial con tiendas, negocios, y voy a ir al otro lado para que vayas conociendo. Como te comentaba, Kingsville se encuentra a una media hora al sur de Windsor, a orillas del lago Erie. Esta es una de las calles principales, la calle Division, que llega de frente al lago. Como podrás ver, estamos en octubre, llega el otoño y el cambio del color de las hojas de los árboles, ¿no? Kingsville es una zona residencial. Mucha gente que vive acá en Kingsville trabaja en Windsor, ¿no? Esto es una especie de suburbio de Windsor. Kingsville es un pueblo, considerado un pueblo, pero hay de todo. Ahorita vamos a pasar por la zona comercial. Es un pueblo de más o menos 25.000 habitantes, y es el pueblo más al sur de todo Canadá, por lo que hay un muy buen clima. El invierno acá es corto, el verano es largo, caluroso, no cae tanta nieve como en otras partes, incluso como Toronto, que está a unas 4 horas de acá, o incluso London, que está a un par de horas. Esta es el lago Erie al frente, ¿no? Ese es el lago Erie. Ahorita voy a caminar por ahí. Este es el Lakeside Park, de donde a veces hago los videos para ti. Es un parque bastante grande, tiene para hacer caminatas. ¿Ves? Ahí está el lago. Vamos a
por acá. Yo me mudé a Kingsville en febrero 2017. Ya tengo acá, al momento de hacer este video, más de 5 años viviendo en la zona. Y me vine porque encontré un trabajo por acá en un greenhouse. Por su ubicación, por la geografía, por el buen clima, acá en Kingsville hay bastantes greenhouses o invernaderos, ¿no? Bastante suelo para producir tanto vegetales como frutas. Conocí esta zona por los greenhouses. Hay bastantes greenhouses que están viniendo a la zona también, y eso también abre la demanda de trabajadores. Voy a meter por algunos barrios para que conozcas, por las callecitas. Kingsville es una zona tranquila. Mira cómo caen las hojas, cómo cambia el color de los árboles, de las hojas, por el otoño. Es una zona tranquila, como te decía, súper familiar. Es un pueblo, pero no porque sea pueblo quiere decir que no haya tantas cosas, ¿no? Tienes todo lo necesario. Tienes supermercados, bancos, restaurantes. Si quieres ya algo más grande o más variedad, bueno, te vas a Windsor, que está a una media hora de acá. Eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Quieres más lo que es diversión, más restaurante, más de todo. Está en la ciudad grande, ¿no? Acá cerca hay un Walmart que está en Leamington. El siguiente video creo que va a ser en Leamington, para que conozcas. Ahí hay un Walmart, hay más supermercados. Está acá a 15 minutos al este. Entonces, por acá es súper tranquilo, hay bastantes festivales. En el verano cierran las calles del centro para que los restaurantes pongan sus mesas en la calle, ¿no? En la pista. Vienen artistas, ponen ahí un tabladillo, un estrado para hacer shows, ¿no? Eso es los sábados de verano. El pueblo está creciendo bastante comparado con 5 años atrás, cuando yo llegué. Hay bastantes construcciones, bastantes casas que se están haciendo. Se ve más tráfico por la cantidad de gente que está viniendo al área. Y eso también está haciendo crecer nuevos negocios. Están viniendo más restaurantes, principalmente restaurantes, ¿no? Todo lo que es relacionado al ocio. Están abriendo bastantes pubs, están abriendo breweries, que es como cerveza artesanal, ¿no? Tú vas, compras tu cerveza, puedes pedir también hamburguesas, pizzas, ¿no? Cosas para picar, algunos platos principales también. Si bien es cierto, como te comenté en los videos que hice de Windsor, el costo de vida ha subido en los últimos años, pero aún así es mucho más barato vivir por acá que vivir en las grandes ciudades como Toronto, que es la más cerca de acá, ¿no? Que está a 4 horas, o incluso London, que está a un par de horas. Acá hay centro médico, acá a la derecha, optometristas, acá hay abogados, contadores, dentistas. Acá está la iglesia a la derecha, iglesia católica. Esto de la esquina a la derecha es un dentista, que es mi dentista. Yo vengo acá. Ya te comenté en otros videos que si vas a venir a Canadá, hazte un chequeo dental, porque acá es bien caro y eso no cubre el seguro médico. Ten presente eso. Dientes y ojos no cubre el seguro médico de Ontario. Acá a la izquierda hay un supermercado. Acá está el banco, Starbucks. Esta ya es la zona comercial de Kingsville. Grifos, hay un Taco Bell, hay un buffet chino. El McDonald's está un poco más allá.
Hay un Tim Hortons, en todo lado hay Tim Hortons. Se están abriendo bastantes puestos laborales acá. Acá está el McDonald's a la izquierda. También hay otro centro comercial, otro supermercado. Todo esto era pampa, para que te des cuenta que el pueblo sigue creciendo. Y también hay otras zonas donde están construyendo casas, un poco más baratas que estas, ¿no? Más pequeñas también. Pero sí, Kingsville es conocida por ser un pueblo tranquilo, bonito, acogedor. Hay festivales durante todo el año, ¿no? Buen clima, como te comenté anteriormente. Si me gusta esto, sí, me gusta, ya me acoplé. Con mi familia estamos viviendo tranquilos acá. Pero claro, si tú eres una persona que le gusta la gran ciudad, bueno, esto no es para ti, ¿no? Todo va a depender del gusto, de lo que tú quieras, cómo quieras vivir. Como verás acá, la mayoría de propiedades son casas. Por acá no hay muchos departamentos, creo que ahí están haciendo unos cuantos edificios, pero de pocos pisos. La mayoría acá de gente le gusta vivir en casas. Esta esquina es otro restaurante bien conocido, se llama The Beach House. Esta esquina a la derecha, muy buen desayuno, muy buenos menús, bien rico. Voy a llegar acá al parque que estuve hace unos minutos. Ahí está el parque, Lakeside, donde a veces hago mis videos. Esta es la Division. Si tú sigues acá de frente al norte, llegas a la carretera 3 que te saca a Windsor. En este town hay de todo. Hay supermercados, bancos, colegios, centros médicos, centros dentales, restaurantes, pizzerías. Acá la gente se mueve en carro, obviamente no hay transporte público dentro del town, pero hay un transporte que une, o un bus que une tanto Leamington, Kingsville con Windsor, te lleva directo. Acá está la comisaría a la derecha. Estamos en el downtown otra vez. Mucha gente acá se mueve en carro, en bicicleta, ¿no? Mucha gente acá tiene bicicleta. Yo también tengo mi bicicleta. Acá está el banco, el RBC. A la izquierda está la oficina de correos. Esto de la derecha es una tienda de cosas baratas. Mecánicos también hay por acá. Si ves por acá no hay muchas casas porque ya está un poco alejado del downtown. Por acá hay más que todo greenhouses, un poco más de frente. Pero siguen construyendo por acá casas. Acá a la derecha, por ejemplo. Esto no había cuando yo llegué acá. Todo era pampa, descampado, pero ya ves, el pueblo sigue creciendo. Aún así, como te dije, es mucho más barato acá que otras partes fuera del county. Eso que ves allá a la derecha es el Coliseo o la arena de Kingsville. Una parte de esta zona. Es un pueblo bien limpio, Kingsville. Es tranquilo acá, pero si es para familias es excelente. Hay bastantes lugares para que los niños se diviertan, festivales, actividades. Me gusta, a mí me gusta esta parte. Fuera de que vivo acá, pero me gusta, ¿no? Pero como te digo, todo va a depender de lo que tú quieras, ¿no? Si tienes tranquilidad por acá, es súper tranquilo. Si quieres más movimiento, como te dije, Windsor, incluso un poco más de movimiento es Leamington.
está a unos 15 minutos de acá. Este barrio es relativamente nuevo, tendrá pues unos 5 o 6 años. Ves que los árboles no son tan grandes como en la zona del downtown, por ejemplo. Pues, espero que el tour por Kingsville haya sido de tu agrado. Si hay algo que no haya tocado en el video, déjamelo saber en los comentarios en la parte de abajo o me envías un mensaje por el Instagram. Si te gustó este video, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y apretar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Estaré subiendo información valiosa para ti periódicamente. Que estés muy bien y conmigo será hasta la próxima. Chao.